agosto del año pasado. Con anterioridad a esa fecha, mi esposa, y pensando bueno, en sentirse mejor, ese era el sentido. Quiero aclarar que ella hoy cuenta con 43 años. El 15 de agosto del año pasado contaba con 42. O sea, su única intención o su único problema, digamos, por el que decide exponerse a una cirugía, exponerse lo digo ahora, conociendo lo que pasó, porque en aquel momento era simplemente una limpieza de cutis, así se nos había vendido. Lo que se le notaba era unas incipientes marcas en las líneas de la comisura de los labios. Esa era la intención que quería sacar. Por eso consultamos con distintos profesionales hasta que decidimos ir a Buenos Aires. La alternativa era colágeno o lifting. Cuando llegamos a Buenos Aires, tentados por buscar lo mejor, pensamos, y así nos habían aconsejado, aparte lo veíamos en televisión, en radio, en medios, con gente de la farándula, con gente del poder, como diciendo que se trataba de uno de los mejores bisturí en estética del país. Bueno, consultamos con el doctor Rolando Pisanú. Ante la alternativa de colocar colágeno o no colágeno, él nos dice que el colágeno solamente podría durar 60 días, que sí recomendaba un lifting que como mínimo le iba a durar 10 años. Se le aclaró perfectamente que no se pretendía cambiar de rostro ni nada por el estilo, sino simplemente borrar esas huellas que habían dejado los años, que no eran importantes porque evidentemente una persona a esa altura no tiene nada importante que quitarse. Claro, pero tal vez para su mujer eso parecía importante, ¿no? Sí, sí, o sea, ella lo que quería era sentirse mejor. Era una persona que estaba permanentemente en contacto con la gente por su trabajo, por su actividad. Y bueno, y su única intención, su único sentido fue sentirse mejor. En la familia un poco no estábamos totalmente convencidos, pero bueno, pero la apoyamos en todo, la acompañamos. Y realmente decidimos que sea lo que en aquel momento pensábamos era lo mejor, pensando únicamente en que después de tocar las facciones o el rostro, podía quedar algo estéticamente que no quede bien. Entonces por eso decidimos por este médico de Buenos Aires, que le inspiró confianza, que se mostró muy profesional en la entrevista que tuvimos, y bueno, atendiendo todo eso, fue él quien el 15 de agosto a las 14:30 la ingresa al quirófano. Mi señora, y me parece importante hacerlo notar, ingresa al quirófano riéndose, pero riéndose contenta, porque realmente iba a cumplir el sueño de sacarse las arruguitas de la cara. Me dijeron 4 horas que demoraría la operación. ¿El doctor Pisanú le advirtió sobre los riesgos que tendría una operación de lifting? No, a propósito de eso, yo en 2 ocasiones consulté sobre qué riesgo había. La primera vez me dijo, no hay riesgo, nosotros hacemos habitualmente este tipo de intervenciones y no ocurre absolutamente nada. La segunda vez que pregunté, la respuesta fue riesgo cero. Ingresa al quirófano. Ingresa al quirófano, pero terminando con lo de los riesgos, inclusive, y creo que es dable hacer notar, tanto es así, para reafirmar lo que estoy diciendo, que ni siquiera se le hizo firmar, o se nos hizo firmar, un acuerdo prequirúrgico para someterse a una cirugía estética. Ni siquiera eso, porque tal, no sé si es exceso de confianza o qué es lo que fue, pero bueno, ni siquiera eso. Entonces, retomando la historia, ingresé a quirófano a las 14:30, me dijeron 4 horas, bueno, a las 16 estaba a las 18 estaba en el sanatorio, recién aproximadamente a las 20 sale el cirujano y me dice que la operación había sido un éxito, se retira. Que ya la traían en 5 o 10 minutos, no la traen, habrán pasado 20, 30 minutos más, aparece el anestesista,
diciéndome que estaba todo bien, que mi señor iba a dormir 3 o 4 horas más, que no me hiciera problema, que era normal. Y aproximadamente a las 21, no tengo exactamente los horarios porque realmente en aquel entonces no pensaba en eso, sí me estaba poniendo nervioso ya, aparece en la camilla mi señora totalmente descompuesta, o sea, realizando movimientos sentido. sin sentido. Después pude averiguar que en un paro respiratorio se compone de dos partes, la excitación y la depresión. En el momento que atraviesa ese hall donde yo estaba esperando que ella pase, estaba en el momento de la excitación. Y cuando la acomodan en la cama y me permiten el ingreso, cuando entro, el anestesista me había dicho que por las dudas le iban a dejar un suerito colocado unas horas más. Cuando ingreso veo el suero que no estaba normal, se lo advierto a la enfermera. Cuando la miro a Alicia veo que sus labios están oscuros, azulados. Inmediatamente aviso. Al instante entran a ingresar la médica de guardia, que intenta una máscara de oxígeno, que no podía sacar el oxígeno. Bueno, y me sacaron de la habitación. A partir de ahí empezaron a ingresar personas, o sea, yo no los conocía, después me dijeron que eran todos médicos. Entraban y salían, corrían con aparatos. La instrumentista de Pisanú, que era la que entraba y salía a los gritos míos de pedir explicación y querer saber qué es lo que pasaba, me decía que rece. Y bueno, habrá pasado media hora de ese momento, apareció el anestesista, y más tarde aún apareció Pisanú. Cuando apareció Pisanú, ingresó a la habitación, sale y me dice que por razones estrictamente necesarias había que trasladar a Alicia a otro lugar donde pudiera recibir los cuidados intensivos, y me habló de algún aparato que no me acuerdo que no estaba disponible ahí. En consecuencia, a las 10 de la noche más o menos, entre 10, 10 y cuarto, ingresamos al Sanatorio Quintana, a la unidad de terapia intensiva, donde permaneció por aproximadamente 45 o 50 días, bueno, con traslados posteriores a la clínica Basterrica, también en terapia intensiva, y posteriormente a Climédica, otro sanatorio también de Buenos Aires, donde se inició la rehabilitación. ¿Cómo está su mujer hoy? Yo no voy a cometer la imprudencia de hablar en términos médicos, Guillermo. Simplemente te voy a decir esto. Mi señora se encuentra en este momento con importantísimas secuelas neurológicas que le imposibilitan una vida independiente. O sea, absolutamente depende de terceros para todo durante las 24 horas del día. Lo demás, si te digo, unos dicen estado vegetativo, otros dicen no estado vegetativo. Yo en esa clase de terminología no puedo opinar porque no sé. ¿Qué explicaciones le dio a usted el doctor Pisanú? Bueno, después de haberle dicho que esto era una intervención casi cosmética, sin riesgos. Si cabe, yo creo que de ninguna manera cabe, pero hasta puede resultar gracioso cuando comente lo que me decía. En las primeras horas, inclusive los primeros días, era ya despierta, ya despierta. Unas horas más, ya despierta, ya despierta. Lamentablemente no ocurrió, y comenzaron todas las complicaciones de infecciones intrahospitalarias y todo lo que se pueda ocurrir. Después, al ser un poco más incisivo en la pregunta, la respuesta fue, o sea, porque yo quería saber quién era el responsable y qué había pasado. Entonces, realmente fueron todas evasivas. Desde decirme, el maestro de la cirugía, el doctor Finocchietti, creo, decía, si no querés tener problemas no trabajes, hasta decirnos que quién era responsable, acá somos todos responsables porque esto es un equipo. La verdad, nosotros hemos contratado únicamente
con el doctor Rolando Pisanú. El resto de la gente lo eligió él, lo puso él, el lugar donde se hizo la cirugía también. ¿Qué es esto que tengo en mis manos? Eso es ni más ni menos que una muestra, una pequeña muestra del horror que hemos vivido. Después del día 23, más o menos, de estar en la terapia intensiva del Sanatorio Quintana, y ante un esbozo de una leve mejoría por parte del estado de mi esposa, el estado clínico de mi esposa, me invita el doctor Pisanú a tomar un café. Vamos a un bar de al lado del sanatorio, me acompañan mis 2 hijas, y cuando estábamos tomando el café, que entre paréntesis, invitado por él, lo pagué yo, abre su maletín, extrae eso, que es ni más ni menos que la factura del Sanatorio Quintana de los primeros 15 días. Eso fue un viernes a las 10:30 de la noche, más o menos, y me dijo que había que cancelarla hasta el día siguiente a las 10 de la mañana. Yo le dije que no la podía cancelar. Esto vamos a aclarar que esto tiene un valor cercano a los $70.000. Un valor cercano a los $70.000. Es decir, que el doctor Pisanú lo que le sugirió a usted con esta factura es que usted pague incluso la internación. No me sugirió, me exigió que pagase, y inclusive me amenazó con que si no lo hacía, a mi señora le iban a sacar a la calle. Eso me hizo poner como uno puede imaginarse. A partir de ahí empezó a presionarme para que la saque del Sanatorio Quintana, porque al internarla en el Quintana se presenta como a las 2 o 3 horas, o sea, porque se quedó él en la clínica de Belgrano donde la habían operado, y me dice si teníamos obra social. Yo le dije que sí, que teníamos servicios sociales seguros por la actividad de mi esposa. Me pide el carné, le doy el carné, y se lo entrega a su asistente, y le dice que por favor no me moleste, pero que me solucione todos los problemas con relación a la obra social. Al rato, no sé cuánto pasó, me devuelve el carnet, me dice está todo bien, no hay ningún problema. El día 23, cuando me presenta la factura, le digo, pero ¿cómo? ¿No entraba por obra social? No, no entra. ¿Y desde cuándo lo sabes vos? Y él me dijo que lo sabía desde el primer día, pero no te lo podía decir porque Alicia estaba mal. Yo pienso... Me dijo además, y para armar una composición del lugar un poco más real de lo que fue, que si esa internación hubiera durado 3 o 4 días, o una semana tal vez, yo ni me hubiera enterado porque él se hubiera hecho cargo de todo. O sea, acá se trata, como si fuera en un seguro de autos, de una responsabilidad civil limitada. Yo, escuchándolo, bueno, interpreto un sentimiento suyo, que es el sentimiento de la impotencia, por ejemplo, de un ciudadano del interior del país que busca lo mejor para su mujer, en este caso buscando a un cirujano plástico famoso como es Pisanú, aquel que ha atendido gran parte de la farándula argentina, gran parte del poder, ¿no? Porque están incluso los familiares del presidente. Esto por un lado. Y por otro lado, en momentos de su internación, tengo conocimiento que también se hizo presente en el mismo lugar el médico presidencial, ¿no? ¿Cuáles fueron estas actitudes? Lo del médico presidencial creo que cabe una aclaración. Estábamos ya trasladados del Sanatorio Quintana y llegamos a la clínica Basterrica. En ese momento ingresa a terapia intensiva de la clínica Basterrica el senador Vaca, con aparentemente un cuadro de, no sé... cardíaco. Sí, no, algo cerebral, algo de presión o algo por el estilo. Cerebrovascular, así que se llamaba el cuadro. Entonces, en un momento se ve un gran despliegue de la gente, de los médicos del sanatorio y de todo, y ingresan 3 personas. A una de ellas, o sea, porque nosotros estábamos dentro de terapia porque la forma de estimulación era la familia quien más podía estimularla a mi señora. Entonces estábamos ahí, diviso entre las personas que ingresan al médico presidencial. Pregunto qué pasaba y me dicen, no, es que vienen los doctores, creo que eran Leiguarda y Merelo, los directores de Fleni, a entrevistar, a
a verlo al senador Vaca por pedido del presidente. Yo digo que quería que la revisen a mi esposa. Me dicen que no era posible porque ellos no atienden, o sea que esa visita la habían hecho expresamente por pedido presidencial.